Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Este programa de prevención y educación en salud tiene como finalidad hacer un proceso educativo y formativo. Nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de homeopatía. Este es un programa que trata de contarles a todos ustedes las 1 y 1000 formas de tratar una enfermedad, los muchos tratamientos que existen en lo que llaman la medicina holística, teniendo claro el pasaje de la medicina ortodoxa, los exámenes de laboratorio, los métodos diagnósticos, un estudio profundo para saber cuál es su problema, poder armar esos síntomas. Por eso a mí me preocupa tanto. Me parece de quinta, me parece falta de ética y falta de academia que a ustedes en la consulta le digan, dígame una sola cosa de las que tiene. Es imposible uno pretender armar un diagnóstico cuando muchos de sus médicos o las EPS se están condicionando para que ustedes lleguen a una consulta y tengan que decir una cosa de las que tiene. Como si un síntoma con otro y con otro y con otro no fueran de la mano. En estos días tuve una historia que yo decía, esto es increíble, esto es como para grabar y mostrárselo a usted en televisión. Un señor tenía un dolor en un testículo y un dolor a nivel rectal. Y la doctora que lo estaba atendiendo en Armenia le dijo, no, decídase por una de las dos, porque le puedo tratar una de las dos. Esto, perdóneme, pero esto no es humano, ni es ético. El organismo manifiesta muchos síntomas para poder decir lo que tiene es esta enfermedad. Por eso, cuando ustedes ya finalmente son remitidos a un especialista o un superespecialista, es porque ya se ha hecho un bagaje, un historial muy grande, para que ustedes lleguen para que le miren un ojo, un riñón, un páncreas, en fin. Pero no podemos olvidar que el ser humano es un cuerpo abierto al universo, que está en permanente cambio. Hay un dicho muy sabio que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Uno está cambiando permanentemente. Y en la elaboración de la historia clínica se necesitan unos datos muy exactos, grandes, muchos. Entre más información uno tenga, mejor. Pero ahora la modalidad es, dígame una sola cosa de las que tiene. Y hoy en consulta, un paciente que iba y narraba un caso clínico muy puntual. Después de que me hicieron ese tratamiento en esta última muela, no aguanto este dolor. Y yo he acudido mucho a la EPS y me han dicho que nada tiene que ver. Y me remitieron donde un odontólogo, no recuerdo la especialidad, y el odontólogo se atrevió a decirle, eso de odontología neurofocal, eso no existe, eso ¿quién se inventó eso? El hecho que uno no haya estudiado algo, el hecho que uno no haya tenido la oportunidad de leer, de investigar, de capacitarse, no significa que eso no existe. Por eso no es criterio profesional el decirle a una persona que lo que se está haciendo no es válido. No sirve, no tiene fundamento. Uno no puede opinar de lo que no conoce. Y yo creo que cada vez más los médicos nos hemos visto en la necesidad de estudiar y de investigar muchas ayudas terapéuticas complementarias, porque son ustedes los pacientes los que afortunadamente nos están presionando
cuando nos dicen, es que yo me mejoré con las abejas, o me mejoré con un láser, o con la ozonoterapia, o con una terapia de quelación, o me mejoré con una terapia neural, o con acupuntura, o con quiropraxia, o con electroacupuntura, o con el biofeedback, o con la bioenergética, o con la cromoterapia, o con el reiki, con 1000 tratamientos que existen para la enfermedad. Y no tenemos el derecho los médicos a regañar, no tenemos el derecho los médicos a dudar de estas terapias, más aún cuando ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Por eso ustedes tienen que tener también criterio, tienen que tener autoridad y tienen que tener, o por lo menos hacer valer sus derechos como paciente para que sean atendidos como se lo merecen. Porque a ninguno de ustedes los atienden gratis en una EPS. No conozco a la primer persona que tan querido, es que vino ese señor de urgencias y como no tiene un servicio de salud, atendámoslo. Eso no existe en Colombia. Y entonces, así como cada mes ustedes tienen que estar al día con su factura, con su cuenta para una EPS, ustedes también tienen derecho a exigir. Tienen derecho a que tengan una atención adecuada, humana, a que tengan unos estudios, a que tengan un seguimiento. Ustedes tienen que hacer valer esos derechos. Afortunadamente existe la tutela. Como digo yo, la primer persona en que en nuestro país estamos buscando para hacerle la remisión a un paciente es un juez para que nos haga una tutela. Total, ya es una especialidad de la medicina, porque parece que es la remisión que más importancia tiene, la tutela. Y eso hay que tenerlo muy presente porque no podemos seguir permitiendo que ustedes se sigan muriendo por falta de atención oportuna. Entonces vamos a tener eso muy claro y ese cuentico de que díganme una sola cosa de las que tiene, eso ustedes lo tienen que divulgar, lo tienen que demandar, lo tienen que contar a todas las directivas de la EPS donde les pasa eso, porque es imposible hacer un diagnóstico de una enfermedad con un síntoma. Porque de lo contrario ese médico que está haciendo, tratándole un síntoma, no le está tratando una enfermedad. Y de ahí, tanto omeprazol, tanto acetaminofén, tanto diclofenaco, tanto ibuprofeno, y en fin, esto no es ético ni es humano. Vamos, luego de esta reflexión, a nuestra píldora de optimismo, nuestro corte de comerciales, y ya regresamos con nuestro tema central, y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Manizales estaremos compartiendo con uno de sus docentes y profesionales nuestro tema. Ya regresamos. Usted es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbré. Colbré, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema, un buen lavado en la mañana,
luego aplicar la crema, en la noche un buen lavado y aplicar la crema, un gran despigmentante. Atrayente, emocionante, interesante y sobre todo muy humana. Así es la Facultad de Salud, Odontología, Fisioterapia, Tecnología en Atención Prehospitalaria. Oye, si quieres hacer tus proyectos realidad, queremos verte en la UAM. ¿Es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis? Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Hoy quiero que ustedes estén muy atentos al día de hoy del programa, porque pueden ser situaciones del diario vivir que les exija a ustedes solucionar un problema por medio del cual una persona esté en riesgo de perder la vida, y que gracias a algunos conocimientos o algunas orientaciones puedan poner en práctica estos consejos y ayudarle para que el enfermo, el accidentado, no se vaya a complicar más. No ve un accidente en la calle, eso cogen al paciente pues de la camisa, de los cordones, de todas partes, y lo tiran a un carro. Nos llegan a los hospitales con unas complicaciones severas. Existe un programa en la Universidad Autónoma de Manizales, que ha sido una universidad que nos ha brindado un apoyo académico a Conexión Vital, porque lo que queremos es que muchas universidades se vinculen a estos procesos educativos a través de los medios de comunicación, porque finalmente es lo que busca Telecafé y Conexión Vital con este espacio. Y el programa se llama Programa de Atención Prehospitalario, que es programa de formación profesional de tecnólogos en atención prehospitalaria. Ustedes muchas veces se dan cuenta que llega una ambulancia a su vecindario o a un accidente, y allí llegan unas personas que no son médicos, son personas que están preparadas desde la parte académica para atender cualquier situación con un paciente, trasladarlo al hospital y allí continuar el proceso médico. Juan Carlos Vélez es docente de la Universidad Autónoma y del programa en atención prehospitalaria. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que sea entonces este espacio para la comunidad algo que le sirva, como decía doctor Rojas, ahora como para que les dé algunos tips frente a lo que es alguna situación que se les pueda presentar, ya sea en su casa, ya sea en la calle, y que desde la universidad, pues entonces en este momento también les podamos ofrecer una información importante frente a ese tipo de situaciones, además de la formación que estamos realizando con estudiantes en este momento, que permiten para la atención de sus pacientes una atención mucho más integral, una atención totalmente profesional. Una cosa importante, Juan, y es una palabra que es muy sencilla, pero muy profunda: la estabilización del paciente. ¿Qué es estabilizar a un paciente enfermo o accidentado para que, digamos, ese proceso agudo que está pasando no se complique? Bueno, cuando se habla realmente de estabilización, se habla entonces de unos procedimientos y unos procesos que brindan al paciente entonces la oportunidad de que el paciente, uno, no se complique y de que llegue al centro asistencial en unas buenas condiciones. Pongo un ejemplo, un accidente de tránsito. Digamos, un accidente de tránsito, como comentaba ahorita el doctor Rojas hace un momento, decía, en la calle ocurre un accidente y las personas de pronto en su afán de ayudar, ¿sí? En el afán de ayudar, lo recogen, lo montan a un carro, en fin, tal vez sin saber las complicaciones que pueda tener ese paciente. Mientras que cuando es atendido por tecnólogos en atención prehospitalaria, es por
personas totalmente profesionales que lo que van a hacer es estabilizarlo. Entonces lo primero que van a hacer en la calle es que coger y analizar inicialmente cuál es el estado de conciencia que tiene el paciente, en qué condiciones quedó el paciente, si de pronto no tiene traumas, digamos, a nivel craneal, a nivel cervical, a nivel torácico, ¿cierto? Esto lo determinan mediante una valoración que se hace de cabeza a pies en el paciente. Entonces ahí inicia esa primera parte de la estabilización, determinando qué traumas puede tener el paciente. Luego de esto, pues entonces determinar, claro, los signos vitales del paciente, y de acuerdo a esas condiciones iniciales que encontró en el paciente, entonces instaurar un proceso de acuerdo a unos protocolos que hay para la atención de los mismos pacientes, y de esta forma entonces iniciar unos procedimientos dentro de la ambulancia que buscan brindar esa estabilización del paciente, entonces que no se complique, sino que se estabilice, o que entonces podamos llevarlo a un mejor estadio mientras lo llevamos al centro asistencial. Y esa estabilización incluye, en algunos casos, hasta administración de algunos medicamentos, o la administración de líquidos, por ejemplo, cuando hay mucha pérdida de sangre, intentando mantener un volumen sanguíneo adecuado, una presión arterial adecuada, en fin. Incluso también puede incluir un soporte ventilatorio, porque puede que el paciente no sea capaz de ventilar por sí mismo, entonces esto lo van a hacer. Esto tiene que ver todo con la estabilización del paciente, y eso o esos procedimientos, quienes lo hacen los tecnólogos en atención prehospitalaria, que se están formando durante 7 semestres en la universidad. Lo que se ve, por ejemplo, en las imágenes, son algunos procedimientos. En ese momento lo que nosotros estábamos simulando era lo que se llama a nivel intrahospitalario un código azul. Lo que íbamos a simular, y un código azul se da cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio a nivel intrahospitalario, y se hacen todos los procedimientos de reanimación cerebrocardiopulmonar. Eso es lo que estábamos realizando allí. Entonces, inicialmente lo que se ve es el paciente cuando entra en paro, cuando se inicia todo ese proceso de estabilización, incluso se ven algunos procedimientos avanzados, en reanimación avanzada, que incluyen desfibrilación, intubación orotraqueal, en fin, son unos procedimientos que lo que buscan es eso, estabilizar al paciente, y en este caso, pues lo que estábamos buscando era una resucitación cerebrocardiopulmonar. Juan, vamos a suponer que el televidente pues no sabe este tema. Los estudiantes que llegan y se inscriben a este programa de la Universidad Autónoma tampoco saben del tema, y se encuentran con el paciente tirado en el andén, en la casa, en el problema pues de salud. Para llegar a estas maniobras que ustedes están mostrando ahí en las salas de estudio que tienen ustedes en la universidad, tienen que pasar un proceso de experiencia, meter ese tubo, pues una intubación, que ya es un procedimiento que le salva la vida a una persona. ¿Qué hacer como medidas generales allá en el andén, en la casa, para estabilizar a ese paciente mientras ustedes llegan en ambulancia? Bueno, inicialmente pues no como tal el caso que vemos ahí, que es de una parada cardíaca, es decir, cuando digamos una persona entra en un paro cardiorrespiratorio, lo que quiere decir que su corazón y sus pulmones dejaron de funcionar. Esto lleva a que el paciente no sea capaz de respirar por sí mismo, que su corazón no sea capaz de latir por sí mismo, y que necesite entonces una ayuda externa. Ya cuando se necesita esa ayuda externa, es como lo que ven en las imágenes, que se están haciendo lo que nosotros llamamos compresiones torácicas. Esas compresiones torácicas lo que buscan es restablecer de manera mecánica una circulación del paciente. Claro, porque de manera espontánea el paciente no lo hace. Entonces, digamos, si es un caso de estos específicamente, pues lo que se busca inicialmente es, cuando encontramos el paciente, un estado de conciencia. Lo que hacemos es estimularlo, preguntarle: señor, señora, ¿cómo está? Señor, ábrame los ojos, señor, ábrame los ojos, ¿sí? Algo como para que él me responda, buscando establecer ese estado de conciencia. Si ese paciente no responde, es decir, si ese paciente está inconsciente, lo que debemos proceder a realizar es valorar la respiración de ese paciente, establecer si respira o no respira ese paciente. Si el paciente no respira, que eso quede muy claro,
lo que se debe iniciar inmediatamente son compresiones en el tórax del paciente. Esto que acabo de comentar lo estableció la Asociación Americana del Corazón para lo que ellos llaman reanimadores LEGO. Un reanimador LEGO es una persona que establece un proceso de reanimación y que no tiene conocimientos en absoluto en el área de la salud, ¿sí? Esa persona, lo que, de acuerdo a lo anterior, lo único que examina o lo que valora es el estado de conciencia del paciente y la función respiratoria. Y repito, si no está consciente y si el paciente no respira, lo que debe hacer inicialmente es iniciar con compresiones en el tórax. Ya cuando se pasa, digamos, hablar de un reanimador que es profesional de la salud, lo que hace es establecer estado de conciencia, establecer la función respiratoria. Y si no respira, se toma el pulso y después del pulso, si no haya pulso, entonces se inician con maniobras de reanimación. En el intermedio de estos procedimientos hay algo muy importante y que no se debe olvidar, es entonces llamar a una línea de emergencias. Incluso en esto también hay que educar a la comunidad, hay que culturizar a la comunidad en llamar a una línea de emergencias. La línea de emergencias, pues se ha intentado que sea un número único. Lastimosamente no tenemos un número único, pero el 123 es un buen referente. En Manizales del 123 contestan de la línea de emergencia, si se llama al 119 también contestarán de bomberos, incluso si se llama al 911 de un celular contestan en la línea de emergencias. Esto a veces complica la situación, porque lo ideal, como ocurre en otros países, es que sea una línea única. Por ejemplo, en Estados Unidos el 911. Qué bueno que aquí solo fuera una línea, el 123, y de allí direccionaran las llamadas de emergencia. Pero un buen referente, como decía hace un momento, es el 123. Cualquier persona de la comunidad que se encuentre con una situación de emergencia, entonces puede llamar al 123. De acuerdo al caso que estamos evaluando ahora, entonces repito para que quede claro, y eso es muy importante, en algún momento lo pueden necesitar o pueden realizar estos procedimientos. Entonces veo una persona tendida en la vía, inicialmente lo estimulo para ver si está consciente o inconsciente. Si está inconsciente, verifico la ventilación. Si el paciente no ventila o no respira, activo un sistema de emergencias médico. ¿Qué quiere decir activar un sistema de emergencias médico? Llamo a una línea de emergencias, en este caso al 123, y expongo la situación. Y luego de esto, entonces inicio compresiones en el pecho del paciente, en el tórax, bien en la mitad del pecho del paciente, y esto me puede salvar una vida completamente. Ya en otros casos, de pronto un accidente de tránsito y que el paciente está consciente, pues hay que tener muy en cuenta es no mover el paciente. De pronto hay lo que se ve en las imágenes, es una inmovilización completa de un paciente, y hay que tener mucho cuidado porque ocurre o ha ocurrido y seguirá ocurriendo, sé que mientras no se culturice la comunidad, y es que personas de accidentes de tránsito los cogen como los encuentren y los suben a un vehículo que no es el apropiado, por ejemplo a un taxi, y prácticamente los tiran, y el paciente en el mismo movimiento del carro puede quedar allá metido entre las sillas, y esto puede complicar las lesiones. Por ejemplo, algo específico, una lesión a nivel cervical en un paciente de un accidente de tránsito. Una lesión a nivel cervical es delicada, ¿sí? Es delicada, puede quedar un paciente con unas secuelas supremamente graves, puede quedar con cuadraplegia, con hemiplegias, es decir, puede que la mitad de su cuerpo quede disfuncional o todo su cuerpo. Podemos tener un paciente y hay pacientes que han quedado en silla de ruedas, básicamente por malos procedimientos. Entonces, recomendaciones, si encuentran en un accidente de tránsito o algo, la recomendación es no tocar al paciente, ¿sí? No moverlo del sitio, pero pues ya, mientras llegue el personal adecuado. Sí, Juan, pero mucha gente se preguntará así, pues que está chorro, está botando, está vomitando, está con algún tipo de secreciones. Pues, obviamente de pronto no tocarlo, pero ¿cómo hacer para manejar esas pérdidas? O otras cosas, digamos, la persona no tiene un conocimiento avanzado. El paciente sí se puede mover, pero se puede mover uno teniendo el conocimiento. Entonces él se puede mover, lo que uno dice, en bloque. ¿Qué quiere decir en bloque? Digamos que con la ayuda de la comunidad, como a mí me ha tocado muchas veces que he ido por la calle y me he encontrado con accidentes, pues no tengo un vehículo, no voy en una ambulancia ni nada, pero sencillamente ni una tabla. Pero ¿qué hago? Con la ayuda de la comunidad, lo que hago es cogerle, una persona me ayuda cogiéndole la cabeza, otro de los hombros, de la cadera y de los pies, y lo volteamos todos
como por decir algo al unísono, lo volteamos al mismo tiempo, digamos, y hay muchas secreciones para que no se broncoaspire. Si está Podemos hacer una uso, camilla. Si está sangrando el uso del torniquete. El uso del torniquete está reevaluado. Realmente el torniquete es más de uso en medicina táctica. Además que el torniquete hay que saber usarlo. Sí, tendría que ser en casos extremos, pero lo que realmente sirve para controlar un sangrado es algo que llamamos presión directa. Miren, cuando se encuentran con un sangrado, lo que hay que hacer, digamos, el sangrado es acá en esta parte, lo que yo debo hacer es hacer presión, pues en lo posible con un material que puede ser gasa, con una toalla, ¿sí? Con algo que tenga el paciente, que puede ser alguna prenda del paciente, hacer presión fuerte sobre la herida. Con eso realmente es que se detiene un sangrado. Tiene que ser algo pues muy severo para que no se detenga. Incluso en amputaciones con presión directa cede el sangrado, ¿sí? No es que lo va a tener un minutico ahí, no. Se tiene unos minutos con buena presión y esto realmente puede ayudar a que ese sangrado ceda. Claro, estas son unas, digamos, generalidades de lo que ustedes pueden hacer en su casa. Vamos a ir a este corte de comerciales y ojalá tuvieran papel y lápiz en manos para que por lo menos les queden allá en quienes tienen notas qué hacer en un momento determinado antes de entrar en el ofusque, en la zozobra, en la incertidumbre, en el afán, en todo eso que los lleva a cometer errores, para que entremos en la calma y realmente le podamos ayudar a un paciente como lo necesita, sin acabarlo de complicar y oportunamente. Ya regresamos con todos ustedes hoy en directo en Telecafé desde Manizales. Ya regresamos. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Hiposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas. Actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Para crear, para construir, se necesita talento y entrega. Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Biomédica, Tecnologías en Mecánica Industrial, Análisis y Programación de Sistemas de Información y Automatización Industrial. Oye, si quieres competir entre los mejores, queremos verte en la UAM. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. El Multiforti
Es un producto que ustedes consiguen en tiendas naturistas y está con registro INVIMA hace 10 años. Es un producto que mezcla alfalfa con ácido fólico, con complejo B, calcio y minerales. Es un gran complemento nutricional en personas con sangrados, con dolores osteoarticulares, con anemia. Es un producto que ustedes pueden conseguir en tiendas naturistas, en droguerías, o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlo en el teléfono 884 80 55. Multiforti, un gran complemento nutricional. Situaciones como convulsiones, quemaduras, fracturas, ahogamientos, broncoaspiraciones y muchas otras más son casos que a muchos de ustedes les ha tocado vivir y no han sabido qué hacer. Y en el desespero de buscar un teléfono, una ambulancia, un policía, un bombero, un paramédico y un médico, el cuadro clínico ha evolucionado y de pronto dejan que el paciente en su soledad siga complicando su proceso. Vamos a hablar, Juan Carlos Vélez, de algunos de esos casos clínicos que se puede hacer en las casas. ¿Qué es lo más común, qué es lo más frecuente que ustedes atienden o se dan cuenta en las casas y en sitios de trabajo que se puedan hacer recomendaciones para que ahí usted como televidente pueda ayudar a estos pacientes a solucionar? Bueno, inicialmente lo que hay que conservar es la calma. Eso sí, en cualquier manual, incluso pues de primer auxilio, de atención de paciente, lo van a encontrar. Lo primero que hay que realizar es conservar la calma. Hay 3 aspectos también que son muy importantes antes de atender un lesionado cualquiera, y es, por ejemplo, observar que el área donde esté el paciente y donde yo vaya a ingresar sea segura, ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Lo otro es usar bioseguridad, o sea, como mínimo, pues no todas las personas tienen guantes, tapabocas, gafas, pero sí es muy importante mínimo unos guantes para atender a los lesionados, máximo cuando hay fluidos corporales, y mucho más cuando hay sangre, ¿sí? Sangre presente. Y lo otro es llamar. Entonces uno, conservar la calma, observar que la escena sea segura, usar bioseguridad y llamar a una línea de emergencias. Esas son 3 cosas que uno debe hacer siempre antes de atender a un paciente. De ahí para allá, pues entonces depende ya con el tipo de paciente que nos encontremos, y como los casos que se exponían ahora, podríamos mencionar entonces, en ese sentido, un paciente que está convulsionando. Paciente que está convulsionando, hay muchos mitos que se han tenido frente a este tipo de situaciones y recomendaciones. Voy a empezar por cosas que no se deben hacer. ¿Qué no se debe hacer? Inicialmente, lo que incluso las abuelitas, no sé si seguirán haciendo, pero lo escuché mucho. Por ahí algunas personas todavía creen que es debido, pero recuerden, no es debido. Meterle que un trapo en la boca al paciente, meterle algo en la boca al paciente. Para que no se muerda. Que para que no se muerda, o que para que no se muerda la lengua. Eso es falso, totalmente falso. Eso no sirve para nada. Y lo otro, que cogerles que el dedo que la gente llama el corazón, que realmente es el tercer dedo, pero que dicen el dedo del corazón, no hay ninguna relación directa con que le tengan el dedo y que va a dejar de convulsionar. La persona que está convulsionando sencillamente tiene alguna disfunción a nivel cerebral, ahí como para que entiendan, hay como un cortocircuito allí en el cerebro, lo que hace que hayan entonces unos movimientos, incluso unos estados de rigidez en el paciente, que son anormales obviamente, pero lo que hay que hacer realmente en ese momento es no coger al paciente, de ninguna forma cogerlo. Lo que sí en lo que hay que tener cuidado es de que el paciente se golpee. Lo que quiere decir que yo voy a evitar que el paciente se golpee, pero más no lo voy a coger, porque hay personas que lo cogen, por ejemplo, de la cabeza, lo cogen de las manos. Si lo cogen de la cabeza le puede causar una lesión a nivel vertebral cervical.
Si lo cogen de una mano la pueden incluso fracturar, porque los movimientos con los que estas personas convulsionan son muy fuertes, entonces pueden fracturarlo incluso. Entonces, en conclusión, un paciente que está convulsionando no lo deben coger para nada, eviten que se golpeen solamente. Otra de las cosas, no manipulen la vía aérea, es decir, no manipular la boca, no intentar meterle cosas, que abrirle la boca, no, en absoluto déjenlo que convulsione. Y hay que estar pendiente del tiempo de las convulsiones. Si el paciente de pronto es una convulsión que es muy larga o varias convulsiones que por unos periodos de tiempo cortos se repiten, eso pueden ser criterios para un traslado de ese paciente. Entonces estar contabilizando el tiempo, no manipularle la boca, es decir, la vía aérea al paciente y no cogerlo, evitar que se golpee. Una vez el paciente convulsiona, lo que se puede hacer con este paciente es, ahí sí, manipularle la vía aérea. Normalmente este tipo de pacientes quedan con muchas secreciones, entonces lo ideal sería como limpiarle esas secreciones, ¿sí? Con un trapito, con lo que tengan a la mano. Si tienen una gasa o algo, pues mucho mejor. O lo que uno usa, pues es un aspirador, pero pues no va a esperar que en la comunidad tenga un aspirador de secreciones, ¿sí? Entonces, intentar limpiarle esas secreciones, y si se puede colocar de lado, mucho mejor, para evitar una broncoaspiración. Una cosa que no se debe hacer en ese después de la convulsión inmediato es hacerle preguntas al paciente. El paciente realmente queda totalmente confundido, no sabe ni quién es ni dónde está, no sabe absolutamente nada, entonces no se le deben preguntar, no se le debe preguntar absolutamente nada en ese después inmediato. Cuando se sienta o uno observe que el paciente ya está recuperando ese estado de conciencia, pues entonces sí preguntarle, de pronto es un paciente que ya sufre de epilepsia y tiene sus medicamentos ahí, entonces que se los tome. Si hay alguien conocido, preguntarle si de pronto esto ya lo ha pasado antes, porque esto me va a servir para remitir al paciente. Entonces, como decía ahora, cuando la convulsión es muy larga, cuando sean muchas convulsiones, o sea, repetidas, digamos, convulsiona, vuelve y convulsiona, entonces esto también es un criterio para remitir. Es un paciente que se debe remitir para una valoración por especialista, específicamente pues la valoración óptima sería por neurología. Entonces es un criterio bueno para que se traslade este paciente. Y otra de las cosas que es necesarias para trasladar es cuando convulsionan por primera vez, y esto se puede determinar después de que ya de pronto el paciente ha empezado como a recuperar su conciencia, preguntarle si es primera vez que le pasa o no, o alguien que de pronto lo conozca. Bueno, en el caso de un quemado. En el caso de las personas con quemaduras suelen también una cosa que también, ahorita como decía que las abuelitas tienen cosas que sí sirven, es verdad. Claro. Por ejemplo, digamos si es una extremidad y la extremidad se le pueden ir y ponerle debajo el chorro de agua, eso sirve porque aparte de que evita que se expanda esa lesión, lo que va a evitar o lo que va a controlar también es el dolor. Una quemadura, pues si hablamos de quemaduras por calor, son unas lesiones que son expansivas. ¿Qué quiere decir? Que una lesión empieza en esta parte y ella se empieza a expandir hacia la periferia. Lo que hay que hacer en cuidados, digamos, de primeros auxilios, una de las cosas que hay que hacer es evitar esa expansión. Entonces el hecho de meterle la mano, por ejemplo, ahí a la llave, lo que va a hacer es evitar que esa quemadura se expanda. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué se debe hacer? Inicialmente, como les decía, conservar la calma, asegurar área, bioseguridad y llamar, y después cuando vamos a atender el paciente, pues entonces tener mucho cuidado de no ir a frotarle las partes que se ha quemado, no ir a colocarle telas o algo ahí en la quemadura, sino que lo que hay que hacer es descubrir antes la quemadura, ¿sí? Hay que descubrirla, no dejarle nada encima. Muchas personas intentan colocarle telas encima y hay algo con la quemadura. Cuando se le coloca una tela, y más si son de estas telas como de orificios o algo, esas telas quedan, una vez se retira eso, porque hay que retirarlo después en el centro asistencial, queda como el tatuaje. Queda el tatuaje ahí, entonces esto no se debe hacer. Otra de las cosas que no se debe hacer es no se debe aplicar ni cremas de manos, menos cremas dentales, que es algo de lo que se hace. Las cremas dentales tienen un material que es como granulado, en la mayoría hay mucho más las cremas dentales que están llegando nuevas.
tienen un material que es granulado, ese material lo que va a hacer es complicar más la lesión. Entonces, si no se tiene un ungüento, un material que sea propio para las quemaduras, pues entonces no, es mejor que no se use otra cosa. En el caso del paciente ahogado, estaba comiendo y se ahogó, se le fue por el camino viejo, como dicen las abuelitas. En el paciente ahogado hay algo que se llama maniobra de Heimlich. Bueno, el nombre suena complicado tal vez, pero es algo muy sencillo. Lo que debe hacer cuando una persona se está ahogando, inicialmente es preguntarle si se está ahogando. Hay algo que se llama el signo universal de la asfixia, y el signo universal de la asfixia es cuando la persona se lleva las manos al cuello. Es el signo universal de la asfixia. Si una persona de pronto se está ahogando alguna cosa, entonces uno lo que le debe preguntar primero es: señor, señora, ¿usted se está ahogando? Y más si tiene las manos acá, pues uno ya así lo sepa y parezca una pregunta boba o innecesaria, pues se debe hacer. La persona tal vez me conteste que sí, y lo que yo voy a hacer en ese momento es entonces incitarla a que tosa, para que por sus propios medios desobstruya la vía aérea, porque se le quedó algo ahí atrancado. Si la persona todavía me contesta y no es capaz por medio de la tos de desobstruirse la vía aérea, lo que yo debo hacer es ubicarme por detrás de la persona, colocar, digamos, un punto de referencia es colocar este dedo acá como punto de referencia en el ombligo, dejo caer mi mano y lo que estoy haciendo es ubicando en el espacio, en la mitad del estómago, un puño, y con la otra mano lo que voy a hacer es cogerla acá, y lo que voy a empezar a hacer es fuerte hacia adentro y hacia arriba, hacer fuerte hacia adentro y hacia arriba, presión unas 5 veces para ver si se desobstruye la vía aérea, si se desobstruye pues por ese objeto que tiene allí. Si de pronto el paciente queda inconsciente y cae en el piso, en el mismo punto se hace presión, uno se tendría que subir encima del paciente y se hace presión. Si aún así no sirve, lo que debemos hacer ya es reanimación, porque ahí tenemos un paciente que me va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Incluso las compresiones en el tórax también sirven como maniobra de Heimlich. De hecho, es una maniobra de Heimlich modificada. Aquí en los niños. Y en niños, como se ve en la imagen, lo que hacen es, uno le debe soportar la cabeza acá al niño, soportarle como cogerle de acá de la mandibulita, de pronto acá la boca, lo coge acá a favor de la gravedad, lo inclina uno un poco, y lo que hace es, con el talón de la mano, darle unos golpecitos en medio de las escápulas, lo que en el común conocen como las paletas, y le dicen en medio de las paletas, y lo que le van a hacer es fuerte, se le dan unos golpes en seco y fuertes al niño para que se obstruya la vía aérea. Lo mismo, si esto no sirve para que el niño desobstruya la vía aérea, lo que hace es voltearlo, iniciar reanimación cardiopulmonar, que ya no se hace como se vio de pronto en unas imágenes con las 2 manos, sino que en un niño se hace con 2 dedos o con mucho cuidado y con una sola mano con el talón. Eso depende del tamaño del niño. Otra urgencia, una fractura que es tan frecuente, algunas son expuestas, otras no, uno ve la deformidad, pero ¿qué hacer en ese proceso de traslado allá ustedes en su casa después de una caída donde hay una deformidad ósea? Bueno, cuando hay, digamos, este tipo de lesiones, lo que hay que hacer entonces es intentar inmovilizar. ¿Y con qué se inmoviliza? En este caso uno tiene que ser totalmente recursivo. Cuando hablo de recursivo es trabajar con lo que hay en el medio. Si de pronto yo solo que veo son unos palos, unas tablas, un pedazo de cartón que es ideal para inmovilizar, lo que yo hago es inmovilizar con un cartón. Digamos, hay algo que es pues como una regla general en lo que son las inmovilizaciones, y las inmovilizaciones, uno habla normalmente de 3 tipos de materiales en la inmovilización: un material rígido, un material blando y un material de fijación. El material rígido es o el cartón o las tablas o el palo, lo que sea. Eso es para inmovilizar. El material blando es algo como que acolche la extremidad de la persona entre el material rígido pues y la extremidad de la víctima. Y el material de fijación es algo para sujetar el material rígido, es decir, puede ser un cordón, puede ser una correa, algo con que se amarre este material. Entonces, un ejemplo, tenemos una lesión acá en el codo,
Entonces lo que yo hago es, ante la lesión en el codo, yo debo inmovilizar, no debo moverle, que cogerle y torcerle la mano al paciente, no, la debo inmovilizar. Entonces, ¿qué haría yo? Un pedazo de cartón o un pedazo de tablas, cojo más o menos desde esta altura hasta acá y lo que yo hago es traer el pedazo de cartón hasta acá o 2 tablas o 3 tablas sería lo ideal. Lo que hago yo luego es sujetarla. Si tengo el material blando para que mi extremidad quede bien acolchada entre ese material rígido, pues excelente, ¿sí? Pero el material blando es como lo que podríamos obviar de la inmovilización. Algo también muy importante que hay que tener en cuenta ahí es, digamos, que uno le debería preguntar al paciente lo siguiente: si la lesión es acá, por ejemplo, que me mueva los dedos y lo toco a ver si siente. Y si sé tomar el pulso, le tomo el pulso. Son 3 cosas que uno le debe enseñar a la comunidad, y eso lo podemos resumir en algo que uno llama PMS, que es pulso, motricidad y sensibilidad en la parte distal, es decir, en la parte que queda más distante a la lesión. Entonces, ¿uno qué hace? Les repito, si tengo la lesión acá, reviso si hay pulso, reviso si hay motricidad y reviso si hay sensibilidad en la parte más distante de la lesión. Y una vez encuentre eso, tenemos un punto a favor, porque la lesión no me está afectando esas funciones. Y luego inmovilizo, y una vez inmovilice, vuelvo y reviso ese PMS para saber si de pronto con la inmovilización no causé un daño en ese tipo de funciones. Entonces, ese llamado PMS lo reviso antes y después de inmovilizar. Y la inmovilización, sencillo, con un material rígido y el material blando. Un ejemplo, cuando los niños, digamos, se lesionan acá el codo o algo, y ellos se llevan la mano acá, por instinto uno se lleva la mano acá, ahí ya tenemos todo el material de inmovilización, ahí tenemos material rígido, mi propio tórax es un material rígido, y el material de fijación lo puedo hacer como una venda larga, una sábana o algo, y con eso lo inmovilizo, y ahí tenemos algo totalmente sencillo y con lo cual podemos solucionar el problema. Juan, pues este es un tema muy largo, y yo creo que ese proceso educativo que usted nos acaba de dar y que hace parte de un programa de 3 años y medio, 7 semestres que tiene la Universidad Autónoma de Manizales para aprender todas esas técnicas, es muy difícil resumirlas en 1 hora de programa, pero ojalá pues muchos de sus familiares o personas interesadas en este programa educativo que tiene la Universidad Autónoma de Manizales se vincularan. Ustedes pueden tener mayores informes en la universidad en el teléfono 872-7272, el teléfono de la Universidad Autónoma de Manizales, 872-7272, para aquellas personas que realmente quieran hacer un programa de atención hospitalaria, de atención importante para el paciente en casos de emergencia y salvarle la vida a las personas. Se hablaron de las lesiones y de los traumas más frecuentes, y yo quería hacer énfasis en eso, porque muchos de ustedes dirán, no, pues es que yo llamo y ya la ambulancia está aquí porque la tengo cerquita, pero ustedes no se alcanzan a imaginar, y les mando un abrazo a la distancia a tantas personas que nos están viendo en el área rural, lejísimos. Yo cada que voy a distintas ciudades me doy cuenta de la sintonía que tenemos de este programa en otras ciudades y municipios y sectores muy lejanos, que yo sé estas recomendaciones van a ser de mucha ayuda. Juan Carlos Vélez Sosa, muchas gracias por toda esta información que nos ha dado. No, con mucho gusto, y pues, digamos, quisiera unas 2 palabritas ahí para terminar, y es que tengan en cuenta, digamos, las personas que quieren estudiar en la tecnología de la atención prehospitalaria, que no solamente se limita a esa parte asistencial, sino que tienen unas áreas de desempeño supremamente amplias, incluso en docencia, administradores en centros reguladores de urgencia y emergencia, y también, digamos, en lo que es gestión del riesgo, cuando estamos hablando de prevención y atención de desastres, que es algo tan común y que hoy en día está logrando, digamos, como tanta fuerza y se ve la necesidad, pues solo para que entendamos eso, qué está pasando con el Nevado del Ruiz, qué sigue pasando. Entonces, la atención en ese tipo de situaciones es muy amplia y pues 3 años y medio de estudio, la información es muy grande. En fin, ustedes pueden ver este programa a las 11 de la noche también. Agradecerles por estar con nosotros y desearles una feliz noche. Todos los días hay un nuevo reto. Aquí no vale ser el primero. Aquí se debe ser el mejor. Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Economía con énfasis en empresariado, diseño industrial, ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. Diseño de modas.
Administración de empresas, negocios internacionales, artes culinarias y gastronomía. Tecnología en gestión de negocios. Tecnología en gestión de empresas agroindustriales. Oye, si quieres estar en la cúpula de los negocios, queremos verte en la UAM. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.